Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Damos apertura a este webinar de pediatría. Les cuento que va a ser el primero de muchos, esperemos, webinars y encuentros de manejos de casos complejos, pero casos de la práctica clínica gastroenterológica cotidiana, tanto en adultos como en pediatría. Hoy, bueno, tengo el placer de abrir esta sesión con, bueno, un montón de colegas muy conocidos y muy respetados pediatras en la neurogastroenterología. Contamos con la doctora Ana Roca. Hola, Ana. Hola. Con la doctora Daniela Neder y la doctora Mayra Chazarreta. Ellas tres pertenecen al servicio del Hospital Garraham, al servicio de neurogastroenterología, el laboratorio de neurogastroenterología del Hospital Garraham, y hoy, bueno, nos van a hacer un poco un repaso de la teoría y de casos clínicos y cómo los resolvieron, y le voy a dar paso al doctor Julián Fernández, que es el coordinador de esta charla de la Comisión Directiva de CIDEMO. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer webinar organizado por el CIDEMO con el apoyo de Gastrotex. Hoy tenemos un grupo de lujo, ¿no? La gente del Garrahan, que siempre en lo que es pediatría y motilidad nos marca un poco el rumbo y nos ayuda a todos los motilistas a seguir ese camino. La doctora Ana Marcela Roca es la jefa de gastroenterología del Hospital Garrahan y va a dar inicio a la charla del día de hoy. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julián, Marcela, Sandra, a todo el CIDEMO y a Gastrotex también. La verdad que es un placer estar acá. Yo voy a tratar de que la parte teórica sea rápida y breve. Los que me conocen saben que hablo rápido y vamos a tratar de pasarlo así para poder tener un poquito más de tiempo para discutir los casos clínicos. Es apenas más que una charla de expertos, compartir con ustedes alguna reflexión con lo que hace ya bastante venimos haciendo en pedanciometría. A ver. Se me ha cerrado la charla, esperen un poquito. Bueno, todos ustedes conocen las indicaciones iniciales de la impedanciometría en pediatría, estudiar síntomas típicos. Ana no está, sí. no está compartiendo la presentación. A ver.
Ahora sí. Ahora está empezando a compartir. Sí, a iniciar. Ahora sí se puede ver. No aún, está empezando a compartir. Cargando. Está cargando. Bueno, les decía que todos ustedes conocen cuáles fueron las indicaciones iniciales de impedanciometría en pediatría, desde estudiar síntomas típicos de reflujo, pacientes que no responden al tratamiento adecuado con inhibidores de la bomba de protones, pacientes con enfermedades de base que predisponen a una enfermedad por reflujo como las atresias de esófago, los síntomas digestivos, y entonces nuestro interés era diagnosticar reflujo y establecer una asociación sintomática, reconocer los distintos fenotipos de reflujo y también, en los últimos años, diagnosticar el síndrome de rumiación. Pero si recopilamos las guías más recientes, como las guías británicas, NICE, la guía de la Asociación Europea y la Asociación Americana, las indicaciones de realizar impedanciometría yo creo que se han incrementado notablemente en los últimos años. Pero ¿cuál es el impacto real de la impedanciometría en el manejo clínico de los pacientes? Hasta el momento hay pocos estudios pediátricos que lo establecen. Uno de ellos, uno de los primeros, fue el realizado por Rachel Rosen en un grupo de pacientes pediátricos que estableció que el uso combinado de pH-metría con impedanciometría logró cambiar el manejo clínico en el 62% de los niños. Y en una publicación más reciente, Pooja Krishnan estudió a un grupo más numeroso de pacientes, 365 pacientes, y estableció que en ellos el manejo clínico logró modificarse en el 45% de los niños y casi 7% de pacientes fueron sometidos a cirugía. Es decir, que lo que para nosotros era una duda inicial de cuál iba a ser la verdadera utilidad de la impedanciometría, logró establecerse que realmente tiene impacto clínico y logra modificar el manejo tanto del tratamiento farmacológico como en algunos casos la indicación de tratamiento quirúrgico. ¿Existen guías pediátricas? Sí, existen. Las más recientes son las del grupo italiano, y acá los que hacemos motilidad en pediatría reconocemos varios nombres como Paolo Kitagamo, Osvaldo Borrelli, Ana María Staiano, muy conocidos para nosotros. Y más recientemente la guía publicada por la Sociedad Japonesa, que hace una recopilación, toma elementos de las distintas publicaciones, yo creo que no aporta demasiadas cosas nuevas. Hay aspectos técnicos que ustedes los conocen, los que hacen pediatría, yo no los voy a revisar ahora, con respecto a las horas de ayuno, con respecto a los tiempos para suspender la medicación previamente, a la calibración del equipo. Sí existen diferencias con respecto, bueno, estos son los catéteres con los que contamos, el catéter Infant, que es el que utilizamos en los menores de 2 años, donde los sensores de impedancia están a 1,5 centímetros, y el sensor de pH está entre los dos distales, y el que utilizamos en los niños de más de 75 centímetros, mayores de 2 años, donde los sensores están a hacia de 2 centímetros. El de adultos habitualmente no lo utilizamos. Sí tenemos algunas diferencias con respecto a la colocación del catéter. En adultos es habitual hacer una manometría, establecer la altura del esfínter esofágico inferior y localizar el electrodo 5 centímetros por encima. No es tan fácil en pediatría, donde no tenemos tanta disponibilidad de manometría, es un método más invasivo, aunque sea el de mayor precisión, habitualmente no recurrimos a él. Con respecto a la endoscopía, si no tenemos que hacer una endoscopía por otro motivo, es un método invasivo, no es tan preciso, el catéter se puede desplazar al retirar el endoscopio. Hay fórmulas para calcular la altura en que tenemos que dejar el catéter, como la fórmula de Strobel, que está descrita para lactantes, pero sabemos que sobreestima la longitud del esófago en los mayores de 3 años y en los que tienen más de 100 centímetros, entonces el catéter nos queda muy próximo a la unión esófago-gástrica. Así que lo que nosotros habitualmente hacemos es utilizar radioscopía, o si no tenemos radioscopía, hacer una radiografía
dejando el electrodo 2 vértebras por encima del diafragma en los menores de 1 año y en la tercera vértebra en los mayores de 1 año a lo largo del ciclo respiratorio. Puede tener algunas dificultades en aquellos pacientes con malformaciones torácicas severas, con cirugías previas o pacientes que tienen una hernia hiatal. Fíjense, por ejemplo, este paciente con una escoliosis severa, cómo ha quedado el electrodo en el estómago y nos queda el pH por debajo de 4. Es de buena práctica si podemos tener un estudio contrastado previo para tener una idea de la anatomía. ¿Cuáles son los requisitos para considerar válido un estudio? Las sociedades europea y americana establecen que tenemos que tener un periodo mínimo de lectura de 18 horas, incluyendo una grabación diurna y nocturna y diferentes periodos postprandiales. Pero, ¿en cuántas oportunidades podemos interpretar estos estudios? Y esto lo analizó el grupo holandés, que publicó hace 2 años este estudio donde compara manometría de alta resolución, manometría con impedancio e impedanciometría con pHmetría en pediatría, y estableció que los estudios pudieron ser interpretados en más del 90% de los casos. ¿Hubo imperfecciones? Sí. Estas fueron sobre todo en manometría de alta resolución y en especial en lactantes y en niños pequeños, y fueron mínimas en los estudios de impedanciometría. Por lo tanto, los autores concluyeron que la impedanciometría es bien tolerada y que se puede realizar en todos los grupos etarios siguiendo el protocolo en uso. Sería conveniente desarrollar protocolos pediátricos específicos para manometría de alta resolución, lo que mejoraría la factibilidad de la interpretación, sobre todo en lactantes y niños de menor edad. ¿Cómo analizamos los datos? Seguimos discutiendo lectura automatizada versus lectura manual. Nosotros iniciamos con un rastreo visual en pantallas de 30 minutos para detectar problemas técnicos. Agregamos o corregimos eventos según el diario del paciente. Habitualmente empezamos con el autoscan, pero siempre completamos con la lectura manual en ventanas de 3 minutos. Y tenemos que tener en cuenta que los eventos durante la alimentación son excluidos por el software y en ciertas situaciones son relevantes, tenemos que tenerlos en cuenta, como por ejemplo en los pacientes con alimentación enteral. Esto coincide en las guías tanto italiana como japonesa, así que tenemos que agregarlos durante la lectura manual. Ya saben cómo se ve un episodio de reflujo, una caída de la impedancia en sentido retrógrado en al menos los 2 canales distales, mientras que la deglución es una caída de la impedancia en forma anterógrada. Algunos ejemplos de episodios de reflujo: un reflujo proximal líquido y no ácido, un reflujo ácido y distal. Reflujos gaseosos son aumentos súbitos de la impedancia de por lo menos 3000 ohms en 2 canales, con un valor absoluto de más de 7000 en al menos 1. Pero son más frecuentes los reflujos mixtos, donde aparece el aire en medio o al final de un reflujo líquido o al inicio. Y los reflujos superimpuestos o re-reflujos, donde ocurre un episodio de reflujo luego de un reflujo ácido cuando todavía el pH no ha alcanzado un valor superior a 4. Los parámetros a tener en cuenta: la exposición total al ácido, la duración del episodio más largo, el total de episodios mayores a 5 minutos, el número total de episodios de reflujo, el número de reflujos proximales, la calidad del reflujo predominante, ácido versus no ácido, la asociación sintomática y algunos parámetros que hablan de evidencia adicional de reflujo, que después vamos a ver. ¿Qué hacemos con el gas? Habitualmente la función de analizar el gas no la usamos, esto lleva bastante tiempo, y el software identifica los reflujos mixtos. ¿Cuándo la usamos? Cuando el paciente tiene síntomas que sospechamos que se relacionan con reflujos gaseosos. Y cuando hay numerosos movimientos de aire, o sospechamos en este caso aerofagia, eructos gástricos o supragástricos, tenemos que recurrir a la lectura manual. Ahora, después de varios años ya de hacer impedanciometría, ¿tenemos valores normales? Recuerden las primeras guías, que al menos a mí puede sonar un poco, no sé, agrandado esto de mi parte, pero me dejaron un poco descontenta. Era la guía europea y hablaba de indicaciones, metodología e interpretación de los estudios. En realidad creo que sí estableció cuáles eran las indicaciones, fue muy clara con respecto a la metodología, pero en lo que respecta a la interpretación de los estudios, estableció que como no era éticamente posible realizar estos estudios en niños asintomáticos, no había valores normales en pediatría.
Entonces hubo intentos realmente notables por establecer estos valores normales. Si ustedes recordarán los trabajos de neonatos que hicieron López Alonso y Daniel Sifrin, donde estudiaron a neonatos teóricamente sanos, asintomáticos, que estaban en engorde, y establecieron el número de episodios de reflujo normal, los índices de reflujo y la calidad de estos reflujos. La crítica a este trabajo es que el número de pacientes era escaso y los pacientes no eran sanos, tenían una sonda nasogástrica, lo cual podía incrementar el número de episodios de reflujo. Hubo después más intentos, como el grupo alemán, que estudió a 700 pacientes y definió arbitrariamente lo que era para ellos una impedanciometría patológica, estableció valores para el índice de reflujo, para el número de episodios de reflujo en menores y mayores de 1 año, y para el índice de reflujo. Y un intento que tuvo una muy importante participación local fue el de Mousa, con la participación de Marina Orsi, de Judith Cohen, donde ellos estudiaron a 117 pacientes que consideraron su población control o normal, y para ellos establecieron el percentilo 90 y 95 del número de episodios de reflujo, del índice de reflujo y del número de reflujos proximales. Los consensos americanos también aportaron sus ideas, y el del año 2009 empezó a hablar ya no de normal o patológico, sino similar al consenso de Lyon en adultos, habló de un valor normal por debajo de 3, de un valor patológico por encima de 7, y un área gris o indeterminada entre 3 y 7, donde para establecer si esta situación era normal o patológica teníamos que recurrir a otros elementos. Y con respecto a los scores, al score de Demister y al Boyce-Ochoa, que se establecen combinando los parámetros de la pH-metría, estableció que en pediatría ninguno aporta mucho más que el índice de reflujo solo. ¿Qué hacemos con los episodios de pH only? Estos son más frecuentes en pediatría que en los adultos, y en algunos casos pueden ser responsables de hasta un 25% de los episodios de reflujo ácido. ¿Qué representan? No se sabe muy bien. Distintas hipótesis hablan de cambios en la impedancia menores al umbral por insuficiente volumen del bolo, cambios de pH causados por acortamiento esofágico durante la deglución, residuos de episodios de reflujo ácido previos, esofagitis por reflujo, pero lo importante, ¿tenemos que incluirlos en la lectura? No hay mucho acuerdo. Singendong dice que hay un extenso debate sobre esto, Rachel Rosen en alguna publicación dijo que deberíamos considerarlos, la guía japonesa sugiere incluirlo, la guía italiana no se pronuncia, y realmente nosotros en nuestro medio no los incluimos en forma sistemática, pero creo que es un tema para conversar, después de intentar llegar a un acuerdo con los pediatras. Ahora, si una de las mayores ventajas de la impedancia es establecer una asociación entre síntomas y episodios de reflujo, ¿qué síntomas debemos considerar, qué índices y qué ventanas de tiempo tenemos que utilizar? La Asociación Europea y el grupo italiano dicen que la impedanciometría es más útil para síntomas discontinuos y de corta duración, que tienen un inicio y un fin claros. Cuando tenemos síntomas de mayor duración es más relevante la interpretación global. Y con respecto a la ventana de tiempo, la más aceptada es la de 2 minutos, pero algunos autores se preguntan si esta ventana no debería variar de acuerdo al síntoma, por ejemplo, tomar 30 segundos para apneas o 5 minutos para llanto. ¿Y cuántos síntomas se necesitan? Lyon habla de por lo menos 3 síntomas. En pediatría esto no está tan claro. Hay un trabajo del año 2011 de Omari que habla de que la ventana y el número de síntomas tendría que variar de acuerdo al síntoma. Para regurgitación y tos deberían ser 5 síntomas con ventana de 2 minutos, para llanto 20 con una ventana de 5 minutos, y usan habitualmente SAP. ¿Qué índice considerar? Dice el grupo europeo que SAP es la mejor aproximación estadística para la solución sintomática, ya que es menos influenciada por el número de síntomas y por el número de episodios de reflujo, mientras que el índice sintomático puede dar falsos positivos si el número de reflujos es elevado. Es claro que cuando ambos son positivos, la asociación sintomática no genera dudas. Cuando uno es positivo y otro es negativo, hay que tener en cuenta el contexto clínico, y analizar el caso de forma individual y recurrir a otros elementos. Entonces, el grupo italiano, la última guía que fue publicada,
incluye valores de referencia, como son el índice de reflujo, y toma los aportados por la ANAFSA de 2009, establece también cuál es el número normal de episodios de reflujo, más de 100 en el primer año y hasta 70 en los mayores de esa edad, toma los establecidos por Mohs y colaboradores, lo mismo con respecto al número de reflujos proximales. El índice de exposición del bolo y el tiempo de clearance del bolo no son parámetros que nosotros al menos utilicemos con frecuencia. Sí da un valor para la basal bastante más baja que el establecido en adultos, entre 1000 y 1500 ohms, y establece los valores del índice sintomático que bien sabe que son los mismos que utilizan en adultos. Con un detalle, la guía japonesa sigue considerando un índice de reflujo diferente para los menores de un año y para los mayores de esa edad. ¿Qué pasa con los pacientes con nutrición enteral? Considerando que la impedanciometría permite detectar reflujos no ácidos o débilmente ácidos, podemos realizarla a diferencia de la pHmetría con nutrición enteral continua o en bolo. Sabemos que la sonda puede aumentar el número de episodios de reflujo y algunos dicen que hasta un 70%. No parecería ser nuestra experiencia, pero esto es en general lo que acuerdan la mayoría de los autores. Entonces tenemos que recordar que el análisis automatizado excluye estos episodios durante la alimentación y que tenemos que agregarlos durante la lectura manual. ¿Cuáles son los parámetros complementarios? La línea basal, el tránsito del bolo y la onda peristáltica inducida por la dilución post-reflujo. Con respecto a la línea basal, es un promedio de la impedancia en un esófago vacío en ausencia de diluciones o reflujo. ¿Cuándo la encontramos disminuida? Cuando hay un daño de la mucosa esofágica, por ejemplo, por exposición al ácido, y vamos a encontrar una disminución distal, en una esofagitis eosinofílica, donde va a estar disminuida tanto a nivel distal como a nivel proximal, cuando hay un trastorno motor que genera estasis, pero esta línea basal puede colaborar en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo y establecer o sugerir su severidad. La línea basal depende de la edad, esto lo estableció Van den Plas, estudiando distintos grupos etarios, y encontró que aumenta desde el nacimiento hasta aproximadamente los 48 meses y luego no hay cambios significativos. Hay distintas formas de medirlo, una de las primeras que se utilizó era promediar el primer minuto estable sin reflujos ni diluciones cada 1 a 4 horas, y esto llevaba mucho tiempo, era muy engorroso. Después se vio que se podía hacer un promedio, si tomar la medición a lo largo de todo el estudio, incluyendo los reflujos y las diluciones, y que las diferencias no eran significativas con el método anterior. Y más recientemente, Cifrin habla de medir la impedancia basal nocturna promedio, elegir 3 periodos de 10 minutos en las primeras horas del sueño, sin eventos, sin reflujos ni diluciones. Valores normales, como les decía, no validados en pediatría, las guías italianas ofrecen este valor entre 1000 y 1500 ohms. Así la medimos, ponemos una ventana de 10 minutos, elegimos la regla, nos aparece acá Point Data, ponemos un vector al inicio y otro al final de la pantalla, y nos da el valor promedio de impedancia 1234. Con respecto al tránsito del bolo, la impedanciometría, teniendo en cuenta que la manometría es difícil de realizar, no podemos hacerla en todos los pacientes o no está disponible, de alguna manera nos permite evaluar en forma indirecta el tránsito del bolo, midiendo el tiempo en que permanece el bolo a distintos niveles y midiendo el tiempo total del tránsito del bolo, el tiempo que transcurre entre que el bolo entra en el canal proximal y sale en los más distales. Entonces, acá podemos ver un tránsito del bolo completo, donde identificamos la entrada en el canal más proximal y la salida en los distales. En cambio, este es un paciente con atresia de esófago, donde vemos que el bolo ingresa en el canal proximal, pero no identificamos claramente la salida. Y el PCPW, que evalúa la integridad de la peristalsis primaria desencadenada por un reflujo previo. Sería el equivalente del multi-rapid swallow en la manometría. ¿Cómo lo leemos? Hay que hacerlo manualmente, es engorroso, en ventanas de 2 minutos, dentro de los 30 segundos luego del reflujo. Acá vemos episodio de reflujo, y en los 30 segundos siguientes se produce una dilución.
Hay valores normales para adultos, hasta el momento no hay publicaciones pediátricas, hay algunos grupos que están trabajando en esto, pero todavía no tenemos muchas conclusiones y no hay valores normales. En el informe incluimos la información del paciente, el motivo por el cual fue solicitada la prueba, si la hicimos con o sin tratamiento, cómo se alimentó el paciente durante el estudio, por qué día, la interpretación de los resultados más relevantes, los parámetros de la pH-metría, el índice de reflujo, cuánto duró el episodio más largo, cuántos episodios fueron mayores a 5 minutos, los parámetros de la impedanciometría, el número de reflujos totales, el número de proximales, el predominio, el índice sintomático y el SAP. La línea basal, en caso de ser relevante, no lo hacemos de rutina en todos los pacientes, y en algunos casos podemos hacer recomendaciones de tratamiento o ampliar estudios. Pero no tenemos que olvidar que la falta de verdaderos valores normales pediátricos no permite llegar a conclusiones definitivas en términos de hallazgos patológicos, y que los rangos de referencia disponibles pueden guiar la interpretación de los estudios, pero las impresiones finales del test, las recomendaciones de tratamiento o de realizar nuevos estudios tienen que surgir de la combinación de los hallazgos de la pH impedancio y de la historia clínica. Finalmente, la impedanciometría puede reemplazar a la manometría, teniendo en cuenta que a veces tenemos dificultades para implementar una manometría. ¿En qué situación? Por ejemplo, cuando sospechamos rumiación, un trastorno funcional de etiología conocido por ustedes. ¿Cómo vemos a la rumiación en una impedanciometría? Lo que vemos son episodios de reflujo, sobre todo no ácidos, dentro de la primera hora posterior a la comida o a la ingesta de líquidos. Y característicamente durante el sueño no hay episodios de reflujo. Acá, cuando lo vemos en una ventana de 12 horas, fíjense, los episodios de reflujo y los síntomas ocurren después de los periodos de alimentación. Durante el sueño no tenemos nada. Y si lo abrimos más y lo miramos en una ventana de 2 minutos, es un patrón que algunos describen como errático. Se produce un episodio de reflujo de dilución y este movimiento que sube y baja. Borrell y Cifrin estudiaron la prevalencia de rumiación en niños con síntomas refractarios de reflujo. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que hay un 40% de niños con síntomas de reflujo que no responden al tratamiento. Sabemos que la rumiación está presente en un 20% de los adultos que no responden a inhibidores de la bomba de protones. Entonces, estudiando a pacientes pediátricos, ellos encontraron que la rumiación estaría presente en el 44% de los niños que son refractarios al tratamiento, y que la rumiación se puede diagnosticar con impedanciometría. ¿Cómo lo hicieron? Establecieron un score pediátrico de rumiación. Eligieron 3 parámetros: el número de reflujos proximales en 24 horas, los reflujos no ácidos postprandiales por hora, y el SAP positivo para regurgitación, reflujo o vómitos. Entonces, si tenemos más de 57 reflujos proximales, más de 2 reflujos no ácidos por hora postprandiales y un SAP superior a 95, a cada uno de estos le damos un puntaje de 1, y si tenemos un score mayor a 2, es muy probable que estemos frente a una situación de rumiación. Bueno, como conclusiones, yo diría que después de más de 2 décadas, en el caso de realizar impedanciometría en pacientes pediátricos, podemos decir que la impedanciometría con pH-metría tiene impacto en el manejo clínico de los pacientes pediátricos, que sus indicaciones se han multiplicado, y continuamos sin valores normales, pero estamos mejor, tenemos valores de referencia, que el protocolo realizado en adultos es aplicable en pediatría, aunque tenemos algunas diferencias con respecto al tipo de electrodo, el método de colocación, que no hemos avanzado demasiado en el análisis automatizado, y pese a que lleve mucho tiempo, sea engorroso y que la variabilidad interobservador es importante, es aconsejable realizar lectura manual, que las nuevas métricas hay que validarlas en pediatría, que por una cuestión de tiempo no nos vamos a referir a esto, pero que hay grupos que requieren consideraciones especiales como son neonatos, neurológicos, postquirúrgicos de atresia de esófago o de hernia diafragmática, trasplantados pulmonares, que sigue siendo un desafío importante el estudio y el manejo de los pacientes con síntomas extraesofágicos, y que bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo con todos ustedes en los casos clínicos. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muy claro y muy rápido.
La verdad que pudimos ver un pantallazo de todo, genial, son las preguntas que suelen surgir habitualmente. Lo que le quería transmitir a la audiencia, que en el sector inferior hay un icono que dice preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo ahí sus preguntas y respuestas después de cada caso clínico que van a ser presentados por la doctora Mayra Chazarreta y la doctora Daniela Neder. Bueno, el sector que dice chat es para una cuestión social, si quieren mandar saludos o demás. Iniciamos con el primer caso clínico. Los dejo a ustedes. Estaba silenciada, perdón. Este primer caso se trata de una paciente femenina de 14 años que es derivada a nuestro servicio por el servicio de neumonología para descartar enfermedad por reflujo, por broncoespasmos a repetición y tos que eran refractarios al tratamiento preventivo. En la consulta con gastro surge además que la paciente tenía síntomas digestivos. Como pirosis, disfagia intermitente para sólidos, regurgitación de comida recientemente digerida, tos con ingesta tanto de líquidos como de sólidos. Entonces, en primera instancia lo que hicimos fue una videodeglución, que fue normal tanto para semisólidos como para líquidos. Seguimos el estudio con una serie de esófago gastroduodenal y endoscopia digestiva alta, con toma de biopsias que también fueron normales, y solicitamos la valoración por el servicio de endoscopia respiratoria, que realizó una rinofibrolaringoscopia que, a excepción de un discreto eritema de la comisura posterior, no mostraba otros hallazgos de jerarquía. Entonces, bueno, ahí sí decidimos ampliar el estudio con una pH impedanciometría, donde obtuvimos un índice de reflujo 1,7%, con un episodio mayor a 5 minutos, siendo este de 10 minutos de duración. La paciente había tenido 37 episodios totales de reflujo a predominio ácido, 24 de ellos habían alcanzado canales proximales, y cuando evaluamos la asociación sintomática para los 3 síntomas que habíamos seteado en este estudio, que habían sido tos, pirosis y regurgitación, vimos que esta asociación fue negativa para tos y fue positiva para pirosis y regurgitación. En ambos síntomas, con un síntoma index mayor al 50% y SAP mayor al 95%. Finalmente, con un diagnóstico de esófago hipersensible por pH impedancia, con una línea basal dentro de límites normales. Bueno, entonces, ¿cómo seguirían ustedes el estudio o el tratamiento de esta paciente? Yo creo, Mayra, que vamos a continuar con una cuestión de tiempo y después... Ok, bueno, les cuento Bárbaro, les cuento lo que hicimos nosotros. Nosotros, por persistencia de la disfagia y por esta regurgitación que la paciente refería inmediatamente posterior a la ingesta de alimentos, es que realizamos una manometría esofágica a alta resolución con protocolo para descartar rumiación. Obtuvimos... Perdón, Mayra, te voy a interrumpir un minuto. No sé, Dani, si querés comentar la manometría rápidamente, porque no todos hacemos a lo mejor alta resolución. Sí, les cuento. En esta paciente, bueno, fue un poco dificultoso lograr los diestragos porque no tenía buena tolerancia a los líquidos. Lo que pudimos ver nosotros que nos llamó la atención en cuanto a los valores es que tenía un esfínter esofágico superior y es lo que vemos acá. Yo no estoy compartiendo mi pantalla, pero la primera línea verde que se ve es el esfínter esofágico superior. El trazo verde es el trazo de la onda deglutoria, digamos. Después viene la apertura del esfínter esofágico superior. Lo que vemos verde como si fuese un esofagograma sería el cuerpo esofágico, y lo que medimos en el cuerpo esofágico es el vigor de la contracción. Ese vigor de la contracción, haciendo el promedio de los 10 tragos, nos daba 400. Hay valores normales establecidos para esto, para poder determinar cuál es el vigor de esa contracción. Y según estos parámetros que nos daba la paciente, tenía contracciones, algunas fallidas, y la sumatoria de eso, del número de contracciones fallidas, nos daba el diagnóstico de una motilidad esofágica inefectiva.
¿Cuál es el protocolo que hicimos para descartar rumiación? Y lo que hacemos nosotros, primero, el protocolo que utilizamos para hacer las manometrías es el protocolo que ustedes ya conocen de los 10 primeros tragos en una posición primaria, que es la que elegimos según el confort del paciente o el que estemos acostumbrados. Nosotros las hacemos a 45 en decúbito, a 45 grados, después pasamos a la posición sentada, que son 5 tragos, y después de eso pasamos a los test de sólidos o los test de provocación según cada paciente. Y cuando vamos a hacer el protocolo de rumiación, por lo general le pedimos al paciente que traiga la comida que le desencadena los síntomas. El paciente ingiere esa comida, tratamos de que sea dentro de los primeros 5 a 10 minutos, y una vez finalizada la ingesta, controlamos a lo largo de 45 minutos si es que la aparición, digamos, si es que aparecen las ondas R, que son las ondas características del aumento de la presión intraabdominal previo al episodio de reflujo y posterior trago que se produce característicamente en la rumiación. Bien. Entonces, tenemos una paciente con un diagnóstico manométrico de motilidad esofágica inefectiva y un diagnóstico por pH impedanciometría de esófago hipersensible con los síntomas que antes les comentábamos, por lo que la medicamos con IVP a doble dosis durante 8 semanas. Pero en el control a las 8 semanas la paciente refería que estos síntomas persistían. Entonces lo que quisimos evaluar era la pH impedancia de esta paciente, pero bajo medicación. Volvimos a obtener un índice de reflujo normal, obviamente, de 0,4%, con un episodio de mayor duración de 1,8 minutos. En este caso, la paciente había tenido 32 episodios de reflujo, a predominio no ácido, y había tenido 6 eventos de tos no asociados a reflujo, 6 episodios de pirosis asociados a reflujo no ácido, y 3 de regurgitación asociados a reflujo ácido, con una línea basal nuevamente dentro de límites normales. Entonces volvemos a ver cuando analizamos los síntomas que la tos no se relacionaba con reflujo, y cuando analizábamos el síntoma index tanto para pirosis como regurgitación, volvíamos a ver que este era mayor a 50% y SAP mayor a 95%. Vemos lo que recién les contaba, que habíamos evaluado en el informe final, los eventos de pirosis, asociados a reflujo no ácido, perdón, no me sale el cursor, pero vemos en la línea de pH que no cae el pH por debajo de la línea de 4, y los eventos de regurgitación asociados a reflujo, en este caso ácido. Entonces, tenemos una paciente con estos diagnósticos de motilidad esofágica inefectiva y de esófago hipersensible que, pese a una técnica y dosis adecuada de IVP, persiste con los síntomas tanto digestivos como extradigestivos. Bueno, después por ahí podemos charlar un poco las opiniones de ustedes. Le cuento cómo la pensamos nosotros a esta paciente. Recordando la publicación de Lisa Mahoney y de Rachel Rosen, que estudian los distintos fenotipos de reflujo en pediatría, así como están descritos en adultos, para pacientes que tienen síntomas persistentes, estudian a los pacientes, por ahí, no sé si Mayra vos lo podés ir señalando, los pacientes que tienen pH impedancio con IVP, se pueden establecer 3 tipos: el reflujo no erosivo, que tiene una exposición ácida anormal. Exacto, ellos encontraron que un 27% de los niños con síntomas persistentes tenían un reflujo no erosivo, y un 29% tenían un esófago hipersensible, es decir, que tenían una exposición ácida normal, un índice de reflujo normal, pero que tenían síntomas, tenían una asociación sintomática positiva para pirosis o regurgitación, y que el fenotipo predominante en pediatría, que es un poco distinto a lo de adultos, fue la pirosis funcional con una exposición ácida normal y sin asociación sintomática. Y en aquellos pacientes con reflujo, con esófago hipersensible, las alternativas terapéuticas son iniciar con inhibidores de la bomba de protones, porque hay algo de respuesta, algunos responden, y en aquellos que no responden, considerar inmunomoduladores. Neuromoduladores. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, les cuento qué pensamos nosotros. Sabemos que Judith Cohen está haciendo un trabajo muy interesante
en estos pacientes con neuromoduladores, no sé, Judith si está conectada y lo quiere comentar, o bueno, va a hablarnos también de esto en el congreso, pero a nosotros se nos complica un poco en el hospital, por nuestras características, indicar estas drogas por ahí sin el apoyo de un servicio de salud mental, es un poco complejo, no lo tenemos implementado realmente. Entonces, pensamos en esta otra alternativa, la posibilidad de utilizar un prokinético que se viene utilizando con más frecuencia en adultos y niños para los síntomas gastrointestinales altos, y que es el prucalopride, un agonista de receptores 5-HT4 altamente selectivo, es decir, que no tiene riesgo de arritmias, de cardiotoxicidad, de cisaprido, la domperidona. Esta es una publicación bastante reciente de Nurko y Rosen, donde ellos lo implementaron en 118 pacientes con síntomas altos. Fíjense el rango de edad. La media edad es de 16 años, pero el rango va de 1.9 a 21 años, y la dosis que utilizaron de 0.03 hasta la dosis de 2 miligramos de adultos. La siguiente. Podemos ver cuáles son los síntomas que tenían estos pacientes y cómo mejoraron tras la implementación de prucalopride: dificultades para alimentarse, mejoró más del 70%, pacientes con náuseas más del 50%, pacientes con síntomas de reflujo más del 80%, con disfagia, con vómitos y en un porcentaje menor dolor abdominal. El 65% de los pacientes refirieron mejoría en la primera visita, y de estos el 87% mantuvo la medicación en el seguimiento. Efectos adversos tuvieron el 25%, pero la mayoría de los casos fueron leves y los más frecuentes fueron dolor abdominal, náuseas y diarrea. Bueno, antes de pasar al segundo caso, yo creo que siempre todos esperamos que nos cuenten un caso redondeado, con conclusiones y con un final ya sea bueno o malo. Nosotros no les podemos decir cómo nos fue con el prucalopride, porque esto es reciente, todavía no se lo indicamos. Aún para indicar prucalopride tenemos que solicitar, al ser una medicación off-label en pediatría, tenemos que solicitar la aprobación del comité de drogas en nuestro hospital, pero nos parece que podría ser una alternativa para una paciente que tiene un esófago hipersensible, pero que además tiene un trastorno motor. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario antes de pasar a otro caso. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es algo que ya habías hablado, Ana, en tu presentación, y lo que preguntan es si es correcto colocar la sonda de pH impedancia al momento de realizar una endoscopía. No creo que sea incorrecto. Lo que pasa, a nosotros particularmente no nos convence el hecho de que los pacientes posterior a la endoscopía están como más, a lo mejor nauseosos, o con más sueño, o menos activos. Entonces las primeras horas del estudio nos parece que se pierden un poco. Nos gusta hacerlo diferido de la anestesia. Si bien hay una publicación que habla de los efectos de la anestesia y justamente estas primeras 4 horas, y no habría dificultades, se podría hacer, no es incorrecto, no es por ahí de nuestra predilección, preferimos hacer los dos estudios de manera distinta, porque además, si nosotros empezamos con una endoscopía y el paciente tiene un reflujo erosivo, no le vamos a hacer la impedanciometría. Si tiene una endoscopía normal, le vamos a tomar biopsias para descartar esofatitis eosinofílica. Entonces vamos a esperar el resultado de las biopsias antes de hacer una impedanciometría. Ok. Respecto a esto que comentabas recién del prokinético, el prucalopride, preguntan cuál sería la dosis máxima y a partir de qué edad se podría utilizar. No, esto es off-label. Yo lo que les muestro es una publicación, ojalá esté aprobado el día de mañana y tengamos un prokinético en pediatría, pero la realidad es que no está aprobado en Estados Unidos y tampoco en nuestro país. Esta es una publicación que yo les mostré que incluía un rango muy importante de pacientes, entre 1 y 21 años, creo. Y si nosotros nos fijamos la guía de pseudoinstrucción, también el prucalopride está puesto dentro de la guía de tipo como uno de los prokinéticos que se podrían llegar a utilizar. La dosis máxima es de 2 miligramos. Genial, pero creo que tenemos que excelente. esperar un poco más. Bien, respecto del caso clínico, preguntan qué se les dijo a los neumonólogos respecto de la patología respiratoria. Dani, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, cuando
cuando charlamos del tema de los resultados, es como ya analizando la vía aérea, analizando la anatomía de la vía aérea, porque se hizo una fibrolaringo, y viendo que la verdad había tenido múltiples episodios de tos la paciente y había tenido múltiples episodios de reflujo, así que en el caso de que la tos esté asociada al reflujo la deberíamos haber evidenciado, porque no es que la paciente no presentó síntomas durante el estudio, los presentó y no se asociaron. Así que la comunicación fue de seguir investigando lo neumonológico mientras vamos tratando el reflujo, pero sabiendo que no hay asociación de la tos con lo otro, que van en paralelo las cuestiones y que no están involucradas una con la otra. Bueno, hay más preguntas, pero por una cuestión de tiempo vamos a seguir avanzando con los casos clínicos. Bien. Bueno, este segundo caso es sobre Valentina, una nena de 6 años con un desarrollo neuromadurativo acorde a su edad, que inicialmente se comienza a seguir en nuestro servicio por constipación crónica con regular respuesta a laxantes. Esta nena tenía episodios también recurrentes de distensión abdominal que era progresiva, que empeoraba hacia la noche y que muchas veces mejoraba con la actividad física y con la eliminación de gases. Pero en la evolución de su seguimiento presenta un episodio de dificultad para la alimentación por boca, con marcada distensión abdominal y con vómitos, entonces en ese momento se decide su internación. Nosotros inicialmente la estudiamos con una placa de abdomen, donde podemos ver distensión de todo el marco colónico, podemos ver también distensión de las asas de intestino delgado, y no veíamos signos de impactación fecal que iban un poco más de la mano con su antecedente de constipación. Además pedimos un laboratorio con serologías para enfermedad celíaca, con perfil tiroideo, con perfil fosfocálcico, que también fue normal, un colon por enema que fue normal, y por este relato de dificultad para la alimentación y vómitos, pedimos un centellograma de vaciamiento gástrico que también fue normal. Continuamos el estudio con una endoscopía digestiva alta, que fue normal, y una biopsia rectal por succión que informó presencia de células ganglionares. Entonces ahí decidimos, para completar un poco más el estudio, realizar un tránsito de intestino delgado donde no llamaba la atención que se informaran asas de intestino, de ilion distendidas con pliegues disminuidos, pero sí nos llamaba la atención que tuviera un tiempo de tránsito intestinal acelerado. Iniciamos el abordaje terapéutico de esta nena con un ciclo de rifaximina, se colocó sonda nasogástrica, se indicó alimentación por gastroclisis, y en los intervalos entre la alimentación, cuando se dejaba la sonda nasogástrica abierta, veíamos que esta descompresión gástrica intermitente era lo que verdaderamente le mejoraba la clínica abdominal a esta paciente. Esto, sumado a una historia de violencia intrafamiliar, nos hizo empezar a sospechar que tal vez esta paciente podía estar teniendo orofagia. Entonces, pedimos valoración por salud mental y le realizamos una pH impedancia. No porque le pedamos pH impedancia a todos los pacientes que sospechemos orofagia, pero sí a esta nena, que no tenía una clínica, no era evidente su orofagia, pero tenía datos clínicos que podían hacer sospecharla. En ella sí decidimos hacer la pH impedancia para ver si podíamos corroborar esta sospecha clínica que teníamos. Entonces, le hicimos finalmente la pH impedancia, y lo que vimos es que la nena presentaba degluciones frecuentes de aire durante los periodos de vigilia e incluso durante la alimentación, como vemos en el primer recuadro, que eran imperceptibles, como ya les había contado, al examen físico, y que estaban ausentes durante el sueño. Cuando ese trazado lo ampliamos y lo vemos en una ventana de 3 minutos, vemos estas degluciones frecuentes de aire que son casi constantes. Entonces, a cargo del Servicio de Salud Mental, se inició tratamiento con levomepromacina, y nosotros indicamos simeticona y ejercicios de respiración diafragmática, lo que mostró mejoría de la distensión. ¿Sí? Mostró que la nena presentaba mejoría de la distensión y de la tolerancia digestiva, que igualmente fueron progresivas. Bien. Perdón, estaba muteada. Sí, ¿querés comentar? Sí. Acá lo que nosotros quisimos mostrar son las posibilidades que tenemos de aportar otros datos al diagnóstico de los pacientes, y entonces, ¿querés pasar, May? Es importante saber leer, que a veces es difícil saber leer los eventos de aire en la impedanciometría. Entonces,
Estos son eventos de aire, son distintas imágenes de eventos de aire. La primera es para evaluar, ven como que inicia con líquido y después se continúa con aire, y entonces estos tienen que ver con egreso de aire desde el estómago hacia distal, hacia la boca, entonces son eructos. El segundo tiene que ver con ingesta de aire, que luego sale hacia, que luego sale hacia la boca, pero sin ingresar al estómago. No hay una abertura del esfínter esofágico inferior, entonces estos llaman reflujos, eventos supragástricos de aire. Entonces, como saber diferenciar eso del resto de eventos, por ejemplo, deglución de aire, que la deglución de aire se ve en sentido proximal a distal, y eso sí pasa a estómago y es lo que después llega al intestino y distiende. No puedo pasar a la siguiente, me la pasan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el belching gástrico, el belching supragástrico y en quienes lo sospechamos? Y bueno, es lo que decimos, el belching gástrico es algo fisiológico, es el evento audible de salida de aire desde el estómago hacia la boca para eliminar el aire que haya deglutido, que se haya generado con la alimentación, y está, digamos, gatillado por una apertura, digamos, del esfínter esofágico inferior. En cambio, el belching supragástrico tiene que ver con un trastorno conductual, el paciente succiona aire, hay un movimiento laringofaringeo con ingesta de aire hacia el interior que no llega a pasar el estómago, no hay apertura del esfínter esofágico y rápidamente se expulsa hacia afuera. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen síntomas de reflujo y estos tienen refractariedad a los tratamientos, muchos pueden tener desencadenantes o dentro de sus eventos estos belching supragástricos. Entonces, pues los podemos diagnosticar con manometría y la terapéutica no está asociada al tratamiento con IVP, sino está asociada a estas terapias conductuales, de explicar qué es el problema que tiene el paciente, explicar el mecanismo que genera él mismo para succionar ese aire, y tal vez con logoterapia o terapia fonoaudiológica darles maniobras como para poder evitar esa ingesta de aire. Bueno, esto es lo mismo, entonces la diferencia es que en la aerofagia sí pasa el aire hacia estómago, es una propulsión del aire que puede llegar al intestino y al colon, dar distensión, bolgorismo, a veces está asociado a constipación, y en cambio en los otros no está involucrada la peristalsis del esófago, y el aire no alcanza al estómago. Ay, Ana, capaz que seguí vos porque no voy a poder yo. Bueno, entonces, la impedanciometría también nos sirve para reconocer estos eventos de aire, y esto lo estudiaron Di Lorenzo y Carcherla en lactantes. Yo creo que a todos nos ha pasado estudiar pacientes que tienen síntomas de reflujo muy claros, lactantes, puntualmente, y que el estudio es totalmente normal, y vemos muchos eventos de aire. Entonces ellos dicen, este estudio puede utilizarse para objetivar la asociación entre eventos de aire en el esófago, y los eventos de aire en el esófago pueden asociarse en lactantes con síntomas símil reflujo. Lo estudiaron en muy poquitos pacientes, pero la verdad que es interesante ver cómo han comprobado esta asociación. Siguiente. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a este caso antes de pasar al otro. No sé si a ustedes les ocurre. Y acá no. Sí, disculpa que te haya interrumpido. Con respecto al vaciamiento gástrico, preguntan cuál es el protocolo que utilizan en el Garrahan. ¿El vaciamiento gástrico? Y por centello. Ah, el centellograma. Mayra, ¿querés comentar? Exacto. Sí, nosotros, el servicio de medicina nuclear tiene un protocolo donde ella, que es una paciente ya primera infancia, se le da una tostada con huevo, con marcador, y lo que se hace es controlar la progresión del marcador a la hora, a las 2 horas, a las 3, y bueno, como indica el protocolo para evaluar gastroparesia, a la 4ª hora,
y se ve el porcentaje de vaciamiento fundamentalmente a la cuarta hora. Esta nena tenía un porcentaje de vaciamiento superior al 95%, tenía una retención del 2-3%. Excelente, Mayra. Bueno, podemos continuar con el siguiente caso clínico o quieren hacer algún comentario al respecto. Continúa. Bueno, en el tercer caso es un varón de 11 años que originalmente es evaluado por el servicio de endoscopía respiratoria de nuestro hospital por un cuadro de tos en ese momento de 7 semanas de evolución y regurgitación. En el refería sabor amargo ocasional en la boca. Ellos indican IBP más famotidina y como no observan cambios, le realizan una rinofibro donde ven un empedrado en la faringe posterior y eritema en la mucosa traqueal. Entonces, como no habían visto cambios y veían estos hallazgos en la rinofibro, nos piden la evaluación a nosotros para evaluar, realizar una pH impedancia, que nosotros por estos hallazgos y por la clínica del paciente, es que decidimos hacerla. Vemos que los síntomas que seteamos para él en este estudio fueron tos y regurgitación, y podemos ver en el trazado que marcó numerosas veces eventos de tos. Entonces, finalmente el resultado de esta impedanciometría, de esta pH impedancia, fue un índice de reflujo del 6,8%. Este chico presentó 3 episodios ácidos mayores a 5 minutos, el más largo de 27, un total de 64 episodios de reflujo a predominio ácido, 35 de ellos alcanzaron canales proximales, y cuando evaluamos asociación sintomática vimos que era positiva para regurgitación y negativa para tos. Cuando analizamos los síntomas, vimos esto que les decía recién, marcó 2 episodios de tos, 8 no se relacionaron con un síntoma index menor al 50% y un SAP menor al 95%, y sí para regurgitación, que era el síntoma que se asociaba, el síntoma index fue del 100%, lo mismo que síntoma association probability. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Es un paciente recientemente seguido en nuestro servicio, indicamos hace menos de un mes, IBP a doble dosis, y bueno, y un poco la idea era debatir qué esperábamos con este paciente, que se hace un estudio por síntomas tanto digestivos como extradigestivos. Los síntomas digestivos sí se relacionaron con eventos de reflujo, los extradigestivos no, y aún así nosotros por esta asociación y por esta pH impedancia, que también estos resultados de pHimetría los podemos discutir, decidimos medicar. ¿Qué esperaríamos encontrar con este paciente que todavía no volvimos a controlar porque todavía no pasaron 8 semanas de que iniciamos el IBP? Esperaríamos encontrar una mejoría probable de los síntomas digestivos, pero una mejoría menos probable de los síntomas extradigestivos, un poco en concordancia con lo que hablamos de la primera paciente, donde los síntomas extradigestivos y el síntoma que más aquejaba al paciente y por el cual fue endoscopía respiratoria no se asocia con eventos de reflujo. Bien, ¿cuál es el rol del gastroenterólogo pediatra en la evaluación de estos síntomas aerodigestivos? El gastroenterólogo tiene que entender, dicen los autores de esta publicación, la diferencia crucial que existe entre condiciones que simplemente coexisten versus aquellas que tienen una relación causal. Y que el uso de medicaciones que reducen la secreción ácida, tales como los IBP, en pacientes que solo tienen hallazgos coincidentes de reflujo, no va a ayudar a manejar los síntomas. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos, dicen estos autores, el diagnóstico de enfermedad por reflujo como causa de síntomas aerodigestivos? Sabemos que la clínica puede ser atípica, necesitamos medidas objetivas, que la endoscopía puede y suele ser normal y no descarta enfermedad por reflujo, que desde el punto de vista de la perspectiva aerodigestiva, vieron que ahora es frecuente que los grupos de endoscopistas respiratorios, neumonólogos, otorrinos, gastroenterólogos se reúnan en este tipo de clínicas y que partan estudiando al paciente de la triple endoscopía, donde en un mismo procedimiento hacen una laringoscopía directa, una broncoscopía flexible con valve y una endoscopía con biopsia. Que la impedancia pHimetría suele mostrar reflujo no ácido en estos pacientes. Entonces nos preguntamos, ¿prokinético, cirugía?
Tenemos limitaciones porque no hay parámetros basados en la evidencia para confirmar la asociación en los niños. Si el síntoma es prolongado o no tiene un inicio claro, como la disfonía o el dolor de garganta crónicos, la utilidad de la asociación sintomática va a ser más limitada. Siguiente. Y en cuanto al tratamiento, y es un poco desmoralizante, porque fíjense, las medidas posturales y dietéticas, con respecto a esto, lo comprobado es la utilidad del espesamiento en lactantes y el tratamiento empírico con una fórmula para alergia a la proteína de la leche de vaca también en lactantes. Las otras medidas posturales y dietéticas en el tratamiento de la enfermedad por reflujo no tienen mucha evidencia. Con respecto a los IDP en los niños con síntomas aerodigestivos, si no hay síntomas digestivos típicos, la eficacia de la supresión ácida empírica no es clara, y de hecho nuestras guías no la recomiendan. Con respecto a los prokinéticos, sabemos todas las cuestiones que hay en lo que respecta a eficacia, a seguridad, no están indicados de rutina, y en cuanto a la cirugía tenemos que evaluar la relación riesgo-beneficio. La eficacia de la cirugía está más discutida todavía y tenemos que considerar la posibilidad de síntomas postquirúrgicos. Sí. Entonces, ¿qué dicen algunos autores sobre el tema? Por ejemplo, Rosen. Estudió a 77 pacientes con tos crónica y su objetivo fue establecer una correlación entre el score de inflamación laríngea y los resultados de la pH impedancia, y observó que el score de inflamación no se correlacionaba con ningún parámetro de la pH impedancia, y entonces el valor predictivo de este score endoscópico para predecir un reflujo patológico era muy bajo. Y el aspecto de la laringe no podía utilizarse para diagnosticar un reflujo patológico, a lo cual le sumamos la variabilidad interobservador entre distintos otorrinos que pueden realizar el estudio. Siguiente. Y el grupo italiano también estudió a pacientes con síntomas respiratorios o laringios y evaluaron con laringoscopía, aplicaron el mismo score endoscópico e impedanciometría y analizaron la correlación entre el score endoscópico y un score sintomático con los resultados de la impedanciometría. Y vieron que ambos scores, el endoscópico y el sintomático, no son precisos para predecir enfermedad por reflujo en bebés y niños, que el reflujo ácido se relaciona con síntomas laringios, con un Reflux Symptom Index patológico, pero que ni los reflujos ácidos, ni el reflujo proximal, ni el débilmente ácido se relaciona con alteraciones laringias. Por lo tanto, al igual que Rosen, concluyen que las alteraciones laringias no deberían ser indicación para iniciar tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Siguiente. Diferente parece ser la situación en adultos, donde por lo menos se establecen algunas diferencias entre lo que es el reflujo, la enfermedad por reflujo, que generalmente es ácido, hay eventos muy frecuentes, habitualmente líquidos, tanto en posición erecta como supinos, habitualmente postprandial, y hay diferencias con respecto al reflujo faringolaringio, donde son eventos habitualmente débilmente o no ácidos, muchos gaseosos durante el día, e inclusive estudiando a los pacientes con electrodos que tienen un sensor por encima del cricofaringio, estudian los eventos de reflujo faríngeo y establecen algunos autores que más de un evento de reflujo faríngeo es patológico. Siguiente. Y hay publicaciones al respecto donde normatizan cómo debe ser el monitoreo del reflujo faringolaringio. Los pediatras por ahora no tenemos eso. Siguiente. Entonces, ¿cuál debería ser el abordaje aerodigestivo a la tos crónica? Dicen algunos autores que participan de una de estas clínicas aerodigestivas. Fíjense, el paciente primero es evaluado por el neumonólogo, en segundo lugar por el otorrino, después por fonoaudiólogos, terapistas del lenguaje y finalmente por el gastroenterólogo. Y dicen ellos que pese a que el 67% de los pacientes que llegan a la clínica por tos crónica han pasado por una prueba terapéutica fallida de tratamiento con inhibidores de bomba de protones, el diagnóstico final de reflujo solamente pueden confirmarlo en un 10% de los pacientes. Siguiente. ¿Algo más puede ayudar para evaluar los síntomas aerodigestivos? Este es un trabajo que hicieron Rosen y Nurko sobre la impedancia de la vía aérea, siguiente, donde al momento de hacer una filolaringoscopía miden la impedancia de la vía aérea y también en el momento de hacer una endoscopía digestiva miden la impedancia de la mucosa.
a distintos niveles. Y entonces establecen que la impedancia de la vía aérea podría ser un marcador de la integridad de la mucosa que no se correlaciona con el score endoscópico ni con la impedancia de la mucosa esofágica, que es más bajo en los pacientes con reflujo y con síndrome aspirativo, y que podría ser una herramienta diagnóstica útil de enfermedad por reflujo o de aspiración, sin tener la subjetividad que tiene la apariencia de la vía aérea. Bien. ¿Y qué hay, aparte del reflujo, que pueda explicar los síntomas aerodigestivos? La dismotilidad gastrointestinal. Dicen Nurko y Rosen nuevamente que si bien se responsabiliza la enfermedad por reflujo en la génesis de síntomas respiratorios, hay una evidencia creciente del rol de la dismotilidad en los mismos. ¿Y cuáles serían los diagnósticos que provocarían esta dismotilidad? Acalasia del picofaringio, los trastornos motores primarios, como por ejemplo la acalasia, los trastornos secundarios, como la atresia de esófago, la esofagitis eosinofílica, la esclerodermia, el trasplante de pulmón, la obstrucción esofágica post-Nissen. Sí. Bueno, antes de pasar al otro caso, no sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta? Perdón, estaba muteado. Preguntan en cuanto a los episodios proximales, si no deberían ser patológicos el número de episodios en este caso. Nosotros para los reflujos proximales nos guiamos por los que utiliza el grupo italiano, y de acuerdo a esas guías el reflujo, el número era normal. Pero de todas maneras, tampoco es que hacemos tan hincapié en los reflujos proximales. Quizá le damos más valor a la asociación sintomática, al índice de reflujo, y no tanto al de los reflujos, porque por otro lado, en pediatría el número de reflujos proximales también depende de la edad, ¿no? En los primeros años de vida, obviamente que van a ser, la mayoría de los reflujos van a ser proximales, ni que hablar si hablamos de un lactante. Yo te quería preguntar, yo sé que es difícil quizás la pregunta. El estudio que hizo Nurko es muy interesante con el medir la impedancia de la vía aérea, ¿no? Y Sí. mi duda es los valores exactos, es decir, los valores de referencia que utiliza, ¿de dónde los saca como para decir esto es normal o anormal? Y en cuanto al catéter, ¿lo pone sobre la luz, lo apoya sobre la mucosa? En este caso, creo que lo que hizo fue, fíjate que sobre todo se ve en la endoscopía digestiva, lo pone con una pinza de biopsia, es decir, esto es más invasivo. No se limita a apoyarlo. No recuerdo puntualmente en la vía aérea, en el esófago sí, pero hay otra publicación de Rosen con respecto a medir la impedancia de la mucosa esofágica, en este caso, para esofagitis eosinofílica, que lo que hace es tener un balón que tiene sensores para medir la impedancia, y eso lo apoya, nada más. Lo apoya, mide la impedancia a distintos niveles, y después lo retira y hace la endoscopía digestiva. Estamos un poco lejos de esta tecnología, ¿no? Muy interesante. Otra pregunta en el chat, esta pregunta creo que es de uso habitual, ¿no? En un paciente derivado por tos crónica que no presenta ningún síntoma digestivo, ¿estaría indicado realizar una pH impedanciometría? Dani, ¿querés contestar? En realidad lo que dicen las guías y los trabajos, no solamente las guías gastroenterológicas, sino también las guías neumonológicas, incluso la Sociedad de Tórax, es que cuando uno ha descartado todas las otras causas más frecuentes de tos, que en pediatría no es el reflujo, cuando uno ha descartado todo eso y uno está pensando que tal vez tenga que ver el reflujo, uno puede hacer la evaluación con la impedanciometría y la evaluación con el gastroenterólogo, ¿no? Incluso así, aunque tuviera síntomas digestivos, también el poder lograr la asociación sintomática es importante. O sea, cuando uno lee las guías va a ver que la indicación de la prueba terapéutica no es lo primero que uno hace, que es preferible estudiar y determinar. No sé si es claro lo que digo.
No, excelente, Dani, ¿no? Esto es, habitualmente nos derivan pacientes de neumonología, de otorrino, a veces nos llegan con todos los estudios hechos y el motivo de consulta suele ser tos Sí, a crónica. nosotros Bueno, también, esto incluso nos sería- llegan medicados, ya medicados con IBP para que uno haga el abordaje, digamos. Sí, nosotros tenemos la misma situación. Ok, si les parece avanzamos con el último caso clínico. Bueno, y el último caso es un paciente masculino de 20 días de vida que se interna en la neo de nuestro hospital por un episodio de Brue, que es un evento breve, resuelto e inexplicable. En este caso, la mamá lo que refería es que el bebé ha presentado un episodio de ahogo 2 horas posteriores a la alimentación que se había acompañado de cianosis, apnea e hipotonía que había seguido con estimulación enérgica. Cuando se interna en la neo, inicialmente ellos lo estudian con ecografía abdominal y cerebral, ecocardiograma, electroencefalograma, RX de tórax, laboratorio, todo esto resulta normal. Entonces, una vez, si bien el episodio de evento breve, resuelto, inexplicable, no se asociaba originalmente, no parecía estar asociado con reflujo, una vez descartadas todas estas causas, es que se solicita la valoración por nuestro servicio y realizar una pH impedanciometría que finalmente la realizamos. Vimos asociación sintomática para ahogo, ya les voy a mostrar cómo dio finalmente el resultado de toda la impedanciometría de este paciente, pero queríamos mostrar cómo muchas veces los eventos de síntomas no son durante el evento de reflujo, sino que son posteriores, pero vemos que en este paciente, donde se asoció a este evento de reflujo, fue en una ventana menor a 20 segundos de producido el evento de reflujo. Entonces, en este chico finalmente la pHmetría informó un índice de reflujo de 25%, con 13 episodios mayores a 5 minutos de duración, siendo el más largo de 70 minutos. A nosotros esto nos dejó bastantes dudas, de hecho fuimos a revisar el trazado de este chico, porque nos llamaba la atención un evento de tal duración, pero finalmente decidimos incluirlo porque veíamos que cuando este evento de 70 minutos finalizaba, había recuperación del pH por encima de 4, que era espontáneo, sin cambios en la posición del paciente, y no parecía estar asociado a un defecto de la sonda. Entonces decidimos incluirlo, pero bueno, nos llamó un poco la atención un evento tan largo. Además presentó un total de 93 episodios de reflujo que fueron a predominio ácido, 29 de ellos de alcance proximal, y este chico, como les mostraba recién, tuvo asociación sintomática positiva para ahogos. Esto es lo que vimos cuando analizamos los síntomas, un poco lo que veíamos viendo antes. Un síntoma index mayor al 50% y SAP mayor al 95%. Entonces, a él decidimos por los síntomas y por el resultado de la pHmetría y de la impedanciometría, en este caso ambas resultaron patológicas, decidimos medicarlo con IBP, resolviendo los síntomas, a los pocos días ya no presentó más eventos como los descriptos. Bueno, ustedes están habituados a tener casos así porque nosotros no. No está dibujado para la presentación, fue así realmente el paciente, pero yo creo que habitualmente los resultados de los estudios por ahí no son tan claros, tenemos muchas impedanciometrías normales, es difícil que podamos documentar la asociación sintomática, y bueno, la realidad es que el paciente tuvo buena evolución, pero lamentablemente no todos los pacientes son tan redonditos como este caso. ¿Qué ocurre con los pacientes con Brue? Nosotros decimos que hay defensores y hay detractores de esta relación. Bien. Y bueno, con respecto a los defensores, hay muchos trabajos. Este es uno, en 55 lactantes, con una media edad de 2 meses, se encontró que 2/3 de los pacientes tenían reflujo ácido o no ácido en la impedanciometría, y que los índices mostraron una asociación significativa. Siguiente. Otro trabajo que estudió a un número chiquito de pacientes, a 21 lactantes con antecedentes de Brue, y que encontró también que la asociación era positiva, tanto el reflujo ácido como no ácido tienen implicancias en el Brue. Siguiente. Pero así como aparecen estos, aparecen muchos otros que dudan de
la confiabilidad de esta asociación. Por ejemplo, este trabajo publicado por la Academia Americana de Pediatría, que dice que examinando el timing de los episodios de reflujo relacionados con las apneas, los investigadores encontraron que raramente están relacionados y que el reflujo no prolonga ni empeora las apneas. Y tampoco hallaron evidencias de que el tratamiento farmacológico del reflujo con agentes reductores de ácido o promotores de la dismotilidad gastrointestinal disminuyan el riesgo de apnea o bradicardia en los prematuros. Siguiente. Y más allá de esto, una publicación reciente analizó cómo era la evolución de los pacientes con BRUE luego del alta. Encontraron que los BRUE reciben con frecuencia diagnóstico de enfermedad por reflujo pese a la falta de medidas objetivas. En esta población, esto fue un estudio retrospectivo, participó Rosen también, pero fíjense que no todos los pacientes tenían una pH impedancia hecha, con lo cual pese a lo cual muchos se habían ido con diagnóstico de enfermedad por reflujo. Los autores señalan que la disfagia orofaringia, el trastorno dilutorio, puede provocar síntomas idénticos a la enfermedad por reflujo y causar episodios de BRUE, que ambos, enfermedad por reflujo y disfagia orofaringia, mejoran con el espesamiento, y que la biodilución sería el gol estándar para hacer diagnóstico de disfagia orofaringia, encontrando muchas veces que la aspiración habitualmente es silente. Siguiente. Entonces, hicieron un estudio longitudinal, prospectivo de cohorte, el objetivo de determinar la frecuencia y factores de riesgo de síntomas persistentes post-internación post-BRUE, y encontraron que 124 lactantes de estos 86 habían reportado síntomas después del alta, y 65% tenían episodios de ahogo y 12 episodios de BRUE. ¿Qué hicieron con estos pacientes? Lo primero que hicieron fue una consulta con un equipo de alimentación, y en segundo lugar, una videodilución, no en todos, pero en un grupo sí, y encontraron que el 67% tenía aspiración o penetración laríngea, y en el 100% de los casos esta era silente. Estamos hablando de bebés neurológicamente sanos. ¿Cuál fue el manejo? Cambió en el 77% de los casos, modificar el orificio de la tetina y recurrir al espesamiento. Y con respecto a los factores de riesgo, encontraron que el espesamiento se asoció a una disminución de los síntomas persistentes. Siguiente. ¿Qué hacemos nosotros y qué no hacemos con los pacientes con BRUE? Evaluamos a través de la historia clínica las características del episodio. Si el episodio es durante la alimentación, lo asumimos como un ahogo por mala técnica alimentaria o trastorno dilutorio. Si es después de la alimentación, la asociación podría ser casual y no causal. Evaluamos en función de la intensidad de los síntomas digestivos si vamos a instituir tratamiento, directamente lo vamos a estudiar para documentar un reflujo patológico, porque esto de que tuvo el síntoma después de alimentarse en un neonato o en un lactante pequeño que come cada 3 horas, siempre va a ser postprandial. Siguiente. Si el episodio de BRUE coincide con reflujo faringonasal o con regurgitación o vómitos, la asociación con reflujo es más probable y consideramos nosotros que podría instituirse tratamiento sin otros estudios. Siguiente. Cuando se han descartado otras causas fuera del reflujo y se ha corregido la técnica alimentaria, y en pacientes no vomitadores solicitamos impedanciometría con pH-metría esofágica. ¿Qué es lo que no hacemos? Tenemos dificultades para acceder a la biodilución en el 100% de los pacientes. Yo no sé cómo les va a ustedes, la realidad es que uno debería tener un estudio contrastado antes de poder hacer una impedanciometría. Por una cuestión de turnos, nosotros tenemos más fácil acceso a la impedanciometría a veces que al estudio contrastado y mucho más a una biodilución. Siguiente. Siguiente. También tenemos dificultades para acceder al espesamiento. ¿Por qué? Hoy lo estuvimos hablando con las nutricionistas. En nuestro hospital, el lactario utiliza una técnica de esterilización de las fórmulas, de los biberones, antes de distribuirlos. Y la fórmula espesada, ya reconstituida, no se puede esterilizar, se gelatiniza. Entonces, es por esto, por esta cuestión, que no se utiliza el espesamiento. Y más allá de la internación luego del alta, por una cuestión de costos, muchas veces también nuestros pacientes tienen dificultades para acceder a las fórmulas espesadas. Y no recurrimos habitualmente al espesamiento con algún cereal de arroz precocido.
Siguiente. Esto hace que tengamos mayor número de pacientes, habiendo documentado reflujo o habiendo asumido que el paciente tiene un BRUE por reflujo, tenemos un mayor número de pacientes con tratamiento farmacológico. Bueno, muchas gracias. Esto me sorprendió Mayra, que eligió esta foto. Acá estamos nosotras tres con la filial que tenemos en Misiones, el doctor Gabriel Verón, que bueno, fue nuestro becario de motilidad y ahora sigue trabajando con nosotros desde allí. Gracias. Excelente, Ana, Dani, Mayra, muy bueno. Sí, BRUE creo que es algo que vemos todos lo que hacemos pediatría y gastro, y es algo que siempre genera algún tema de discusión, de debate, si es una asociación casual o causal, como decías, y bueno, en este caso lo tenías bien claro. Con respecto a ese caso, hay una pregunta en el chat, con ese trazado de pH impedancio, si no hubiera tenido una asociación sintomática con ahogo, ¿cómo hubiera continuado? ¿Se medica con IVP? ¿Se sigue estudiando? ¿Cuál hubiera sido la conducta? Y yo creo, tenía 93 episodios, que estaba cerca del límite superior, tenía, no me acuerdo exactamente, pero muchos episodios de más de 5 minutos, tenía más de 3, tenía un episodio prolongado de 27 minutos, supongamos que ese episodio de 70 minutos hubiera sido un artefacto técnico, que puede influenciar en el índice de reflujo de 27. Tenía los otros parámetros que me parece que justificaban hacer la prueba terapéutica, porque además recordemos que nosotros hicimos la impedancia cuando ya se habían descartado otras causas. Muy bien. Tengo una pregunta, que esto también a veces surge, ¿no? La discusión ya se habló en la charla, pero me gustaría ver cuál es la posición de ustedes. En tema de los síntomas y su asociación sintomática, en algunos lugares se le da más importancia al PAS positivo, en el otro al índice sintomático, uno es un trazado de chi cuadrado, el otro lo vincula directamente al evento de reflujo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Las guías de adultos dicen que son complementarios, porque en realidad miden cosas diferentes. Entonces, si uno tiene la suerte de que los dos le dan positivos, ahí está mucho más seguro. Ahora, si te da positivo uno solo, me parece que es una cuestión de sentido común. Uno tiene que recurrir al entorno clínico del paciente, a los otros elementos, y no agarrarse tanto de un número, que es un poco la conclusión que poníamos en la charla de impedancia. Ya de los números que te arroje el trazado, lo tenés que correlacionar con la clínica, y no adherirte tanto. Yo también al principio decía, yo quiero tener valores normales, quiero que me digan un número, cuándo es normal, cuándo es patológico. Y ahora, y bueno, muchas veces me limito a hacer sugerencias, y si se han descartado otros diagnósticos, a lo mejor no me niego a hacer una prueba terapéutica, pero tengo que tener en cuenta que una cosa es cuando indico un tratamiento estando totalmente segura, y cuando es una prueba terapéutica, que tiene que tener un principio y un final. Y mi prueba terapéutica puede ser un tratamiento farmacológico, que aún así tiene sus riesgos, pero no va a hacer progresar a un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, hablábamos de la cirugía en síntomas extradigestivos, y hay trabajos que sí mejoraron la asociación sintomática, pero la verdad que a mí me costaría enviar a un paciente a hacer un Nissen con un índice, aunque tenga los dos síntomas, los dos índices positivos y nada más, si no tiene otras cosas. No sé, Dani, si querés Bueno, agregar. hay... Dani, Mayra, ¿querían hacer algún comentario? No, yo no. Bueno, una cuestión de tiempo, hay 20.000 preguntas en el chat. Pido disculpas a la gente que no se le pudo responder las preguntas, pero son millares. Bueno, muchas gracias, chicas, por su participación. Excelente la jornada del día de hoy. Ahí con el niño de Dani participando atrás, que saluda. Genial. Quería invitarlos a los que no están inscritos al Instagram del CIDEMO, de CIDEMO Argentina. Va a haber una serie de charlas, algunas van a ser de pediatría, otras de adultos. Si se conectan directamente al Instagram, ahí van a recibir las notificaciones de los próximos eventos. Bueno, buenas noches para todos y nos vemos la próxima. Yo podría agregar una cosita para todos aquellos que no pudieron
obtener una respuesta para sus preguntas, tienen una segunda oportunidad. Nuestro congreso dentro de un mes va a tener un taller de motilidad donde Judith, Dani y Renata están preparando el taller de impedanciometría, así que va a estar muy bueno. Inscríbanse y bueno, y ahí se les contestará. Y ahí yo no me hago cargo. Excelente. Bueno, gracias Gastrotex por permitirnos este espacio y bueno, reitero, buenas noches para todos. Adiós. Chao, buenas noches. Buenas noches.